Nunca imaginé que una mañana tan simple pudiera convertirse en el comienzo del fin, o tal vez, del principio de algo que todavía no entiendo. Me desperté antes de que saliera el sol, como si mi cuerpo supiera que ese día sería distinto. El aire olía a humedad y a pan recién horneado de la panadería de la esquina. Ese olor que a veces me recordaba a mi infancia en Michoacán, cuando mi madre me despertaba con tortillas calientes y café de olla. Pero hoy no había tortillas ni café de olla. Solo el silencio de mi pequeño apartamento en el sur de California, el zumbido del refrigerador viejo y ese hueco en el estómago que no era hambre, era ansiedad. Tenía meses sin ver a mi madre. Desde que la internaron en el asilo Vida Serena, no me había atrevido a visitarla con frecuencia. No por falta de amor. No, nunca fue por eso. Era el miedo. El maldito miedo que vivimos los que estamos aquí sin papeles. Ese temor silencioso que te muerde los talones cada vez que cruzas una calle, que subes a un autobús, que entras a un lugar con demasiadas cámaras. Pero ese día decidí que ya era suficiente. Ella me necesitaba. Yo necesitaba verla. No podía seguir escondiéndome detrás de excusas. Revisé 3 veces la bolsa que preparé la noche anterior. Unas galletas de mantequilla que le gustaban desde joven, un chaleco tejido que encontré en oferta y una carta. Una carta que escribí durante una de esas madrugadas en las que el insomnio y la nostalgia te ganan. En ella le contaba lo que no me atrevía a decirle en persona, que la amaba, que me dolía no haber estado a su lado cuando cayó por primera vez, que cada dólar que mandaba no era solo dinero, era pedazos de mi vida, de mi espalda rota, de mis sueños sacrificados. Caminé hasta la estación de autobuses con la cabeza gacha y el corazón acelerado. A cada paso pensaba si alguien me miraba demasiado, si el chofer notaba algo raro, si alguna cámara me reconocería como el indocumentado que lleva 18 años viviendo en este país sin existir en sus papeles. Pero seguí, porque el amor, cuando es verdadero, empuja más fuerte que el miedo. Me bajé 3 paradas antes del asilo, como siempre, por precaución. Caminé las últimas cuadras con las manos sudadas, apretando la bolsa como si fuera un escudo. Al llegar, lo primero que sentí fue un nudo en la garganta. El letrero azul con letras blancas decía: Centro de Cuidado de Ancianos, Vida Serena. ¡Qué ironía! Serena. ¿Quién puede estar sereno encerrado en una habitación blanca, rodeado de desconocidos, esperando que los días pasen? Pero ella decía que estaba bien ahí, que al menos comía a sus horas, que la trataban bien, aunque su voz por teléfono siempre tenía un tono distante, como si no quisiera preocuparme, como si supiera que yo ya cargaba suficiente. El lugar olía a desinfectante y a sopa de vegetales, una mezcla triste. En la entrada me recibió él, el enfermero, siempre tan correcto, tan amable. Señor Ramírez, qué bueno verlo. Su madre ha estado preguntando por usted toda la semana. Me abrazó, y yo, idiota, creí en ese abrazo. Me ofreció café, como otras veces, y me invitó a sentarme unos minutos mientras preparaban a mi madre. Lo hice. Me senté en ese sillón de cuero viejo que chirriaba cada vez que te movías. Tomé el café con manos temblorosas y lo observé de reojo. Sonreía. Demasiado. Tenía el cabello bien peinado, uniforme impecable, manos suaves, muy suaves para alguien que decía cambiar pañales todos los días. Me preguntó cómo iba el trabajo, si aún seguía en la cocina del restaurante mexicano. Asentí con una sonrisa tensa. Él ya lo sabía. Sabía más de mí de lo que decía, y sin embargo, ese día me sentí raro, como observado, como si sus ojos dijeran algo que su boca callaba. Me levanté para ir al baño, y mientras caminaba por el pasillo, lo vi. Estaba apoyado contra la pared, con el celular en la mano, escribiendo con rapidez. Cuando notó que me acercaba, lo guardó. Me sonrió otra vez. Ya casi está lista. Va a alegrarse mucho de verlo. Asentí, pero algo dentro de mí se movió. Una alerta sorda, pero la ahogué, porque el corazón ya latía por otras razones, porque me importaba más verla a ella que cualquier presentimiento.
Volví a sentarme y observé el lugar con atención. Había una señora dormida en una silla de ruedas frente a un televisor encendido sin volumen. En la pared, fotografías enmarcadas de los residentes sonriendo con sus familias. Todos blancos, todos bien vestidos. En esas fotos, todos parecían felices. Pero yo sabía que detrás de cada sonrisa hay historias no contadas. Sabía que muchas de esas visitas eran breves, obligadas, que el abandono se disfraza de flores y abrazos de compromiso. Pensé en mi madre, en cómo fue madre y padre para nosotros, en cómo vendía pan en la puerta de la escuela, en cómo lavaba ropa ajena hasta que los dedos se le agrietaban. Pensé en cómo me abrazó la última vez que la vi antes de cruzar la frontera. Me dijo, «Prométeme que no te vas a olvidar de quién eres». Y no lo hice. Por eso estaba ahí, porque soy su hijo, porque el que olvida a su madre, se olvida de sí mismo. Respiré hondo. Mis manos sudaban. Apreté la carta. Cerré los ojos y recé. No soy hombre de iglesia, pero a veces uno necesita hablar con algo más grande. Pedí solo eso, poder verla, abrazarla, decirle que la amo. Solo eso. No pedí milagros, no pedí papeles, no pedí justicia. Solo un momento de paz, un momento con ella. Cuando escuché mi nombre, me levanté de golpe. El enfermero sonrió otra vez. «Está en la habitación 12. Pase, ella lo está esperando». Caminé por ese pasillo con el corazón en la garganta. Cada puerta tenía una plaquita con nombres, algunos decorados con flores de papel o fotos de nietos. El de mi madre tenía solo su nombre, María Elena Ramírez. Nada más. Porque ella no quería llamar la atención. Nunca lo hizo. Siempre fue discreta. Siempre puso a los demás primero. Antes de entrar, me detuve. Miré la carta una vez más. Pensé en guardarla, pero luego la sostuve con más fuerza. Toqué la puerta suavemente y la empujé. El cuarto era pequeño, con una cama de metal, una ventana con cortinas floreadas y una mesita con una foto mía de hace 10 años. Y allí estaba ella, sentada en la silla, con su bata de lana y una manta sobre las piernas. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de agua. «Mi hijo, pensé que no vendrías». Sentí que el mundo se detenía. Caminé hasta ella. Me arrodillé a su lado y la abracé, como si el tiempo pudiera doblarse, como si pudiéramos regresar a cuando yo era un niño y ella me cantaba para dormir. Cerré los ojos y aspiré su olor, a pomada, a jabón, a madre. Él estaba ahí otra vez, sonriente, cálido, usando ese mismo uniforme blanco que siempre parecía recién planchado, como si nada en su día lo alterara. Su presencia en el pasillo, su voz suave al decir mi nombre, todo parecía ensayado. Su madre lo está esperando con mucha ilusión, señor Ramírez. ¿Desea un poco más de café antes de entrar?, preguntó mientras señalaba la máquina que soltaba un olor fuerte a café barato, pero reconfortante. Asentí con una sonrisa débil, sin saber por qué me sentía observado. Había algo en su mirada que me incomodaba, algo que no supe identificar de inmediato. No era miedo, no era desconfianza, era esa sensación vaga de que algo no estaba del todo bien. Pero la dejé pasar, porque en mi cabeza solo estaba ella, mi madre. Mientras llenaba la taza, él hablaba con una familiaridad que me tomó por sorpresa. Comentaba sobre la sopa del día, sobre el nuevo terapeuta que había llegado al centro, incluso sobre los partidos de fútbol que pasaban en la sala común. Yo asentía, distraído, pero entonces noté cómo sus manos se movían con agilidad, cómo una de ellas apenas tocaba su celular mientras hablaba. Lo guardó rápidamente cuando me acerqué a la mesa. «Disculpe», era mi esposa. «Anda preocupada por unas cuentas», dijo como si nada. Le creí, porque en ese momento quería creer. Nos sentamos un momento. Él cruzó las piernas, tomó su taza y bebió con calma. Yo trataba de no mirar el reloj del pasillo, aunque cada minuto pesaba. Quería abrazarla ya, sentir su mano en la mía, escuchar su voz sin la interferencia del teléfono. Pero también entendía que en lugares como ese, todo se mueve con lentitud. Hay una rutina, un orden. Y yo
Yo no quería romper ese ritmo. Él me preguntó entonces cuánto tiempo llevaba en Estados Unidos. Dudé un segundo, no porque no supiera la respuesta, sino porque nadie me había preguntado eso con tanto interés en mucho tiempo. 18 años, dije. 18 años trabajando de sol a sol, cambiando de nombre cada vez que me contrataban en un nuevo lugar. Él levantó las cejas, como sorprendido. ¿Y siempre en restaurantes?, preguntó. Asentí. Cocinero, lavaplatos, ayudante, lo que se pudiera. Debe ser difícil. Y luego agregó algo que no supe cómo interpretar. Pero al menos aquí puede verla, ¿no? Hay quienes no vuelven a ver a sus madres nunca más. Quise decir algo, pero mi garganta se cerró. Sentí un escalofrío. Su voz tenía un tono distinto ahora. No era compasión, era algo más, algo frío, calculado. Me obligué a sonreír. Tomé otro sorbo del café y me levanté para estirar las piernas. Necesitaba alejarme unos segundos. Mientras caminaba por el pasillo, observé las habitaciones. Algunas con puertas abiertas, otras cerradas, las cortinas moviéndose con la brisa. Un abuelo dormía profundamente con la boca entreabierta. Otra señora hablaba sola, mirando la pared. El lugar tenía esa mezcla de paz y abandono que tanto me dolía. Pensé en mi madre, en cómo habría noches que se sentía sola, aunque nunca me lo dijera. Al volver hacia la sala principal, lo vi otra vez. Al enfermero. Estaba en el extremo del pasillo, parcialmente oculto tras una columna. Su teléfono estaba en su mano. Tecleaba con rapidez, sin notar que yo lo observaba. En cuanto me vio, alzó la vista, sonrió de nuevo y metió el celular en el bolsillo. Caminó hacia mí como si nada hubiera pasado. Su madre ya está lista, dijo, pero su sonrisa no llegó a los ojos esta vez. Sentí un pequeño vacío en el estómago. ¿Por qué tanta amabilidad? ¿Por qué tanto interés en saber de mí? En preguntarme cosas tan personales. Tal vez estaba imaginando cosas. Tal vez era solo un enfermero aburrido, queriendo hacer conversación. Pero algo en mí, algo instintivo, empezaba a encender una alarma silenciosa. No podía explicarlo con palabras. Era solo esa sensación pegajosa de incomodidad que se cuela entre los huesos cuando algo está por salir mal. Mientras caminábamos juntos hacia la habitación 12, él hablaba sobre un nuevo protocolo en el centro. Dijo que ahora, por seguridad, se estaban revisando los antecedentes de todos los visitantes, que algunos familiares habían intentado colarse con documentos falsos. Reí, nervioso. Bueno, yo no tengo documentos falsos, dije. Él se rió también, pero fue una risa corta, seca. No se preocupe, aquí todo se hace con discreción, respondió. ¿Discreción? Esa palabra me quedó zumbando en la cabeza. Caminamos en silencio el resto del trayecto. Al llegar frente a la puerta, él tocó levemente y giró el picaporte. Está despierta. Adelante, me dijo, colocándome una mano en el hombro antes de irse. Esa mano, que antes parecía cálida, ahora me heló la piel. Entré sin mirar atrás. Pero en mi mente, la imagen de ese celular, de sus dedos rápidos, de sus preguntas insistentes, ya se había grabado. Y aunque el corazón me latía con fuerza por verla, una sombra ya se había colado en mi pecho. Si esta historia te tocó de alguna manera, si alguna vez sentiste que alguien te ofrecía una sonrisa falsa mientras te señalaba por la espalda, comenta aquí abajo con la frase «Yo también lo he sentido». Tu experiencia puede ayudar a otros que han pasado por lo mismo y mostrar que no están solos. Mientras mis pasos resonaban en el piso encerado del pasillo, rumbo a la habitación de mi madre, los recuerdos comenzaron a invadirme con una fuerza que me dobló el pecho. No eran recuerdos bonitos, eran imágenes ásperas, llenas de cansancio, de sacrificios que hice en silencio. Era imposible no mirar hacia atrás justo en ese momento, porque todo lo que había vivido en este país se resumía en eso que estaba a punto de ocurrir. Un abrazo con ella. Un momento por el que luché durante años sin saber si algún día lo tendría. Llegué a Estados Unidos una noche sin luna, metido en la parte trasera de una camioneta con otras 12 personas, todos apretados como si fuéramos carga.
Recuerdo que una mujer a mi lado temblaba tanto que pensé que iba a desmayarse. Yo tenía 23 años. En Michoacán no había futuro. Mi madre ya no podía seguir vendiendo pan y lavando ropa. Mis hermanas tenían hijos pequeños y yo sentía esa culpa callada que sienten los hombres cuando ven a sus madres envejecer sin descanso. No tenía opción. El primer año aquí fue brutal. Dormía en el suelo de una bodega en Los Ángeles junto a 3 desconocidos. Compartíamos un baño que se tapaba cada semana y una cocina con una sola hornilla que apenas servía. Trabajaba en la construcción durante el día y por las noches limpiaba oficinas. Comía arroz y huevo, a veces tortillas frías con sal. Había días que pensaba que no lo lograría, que simplemente iba a romperme. Pero cada vez que hablaba con mi madre por teléfono y me decía «Gracias, hijo, tú eres nuestra esperanza», encontraba la fuerza para seguir. Recuerdo claramente la primera vez que mandé dinero. No era mucho, $120, pero mi madre lloró al otro lado del teléfono. Me dijo que con eso pudo comprarle los medicamentos a mi tía y pagar una parte de la renta. Esa fue la primera vez que sentí que, aunque invisible para este país, podía ser valioso para alguien. A partir de ahí, me prometí que cada mes, sin falta, mandaría lo que pudiera, y lo cumplí. A veces me quedaba con solo $5 en el bolsillo, caminando kilómetros para no pagar transporte, todo por poder enviarles ese dinero. Cuando finalmente conseguí un trabajo más estable en una cocina de un restaurante familiar, sentí que estaba avanzando. No era gran cosa, pero para mí, tener un uniforme limpio, un delantal propio y que me llamaran por mi nombre en vez de muchacho, era un pequeño triunfo. Allí conocí a Marcos, el jefe de cocina, un hombre italiano que emigró en los años 70. Siempre me decía lo mismo: tú eres como yo, los que nacimos lejos y aprendimos a quedarnos callados para sobrevivir. Marcos se convirtió en una figura importante en mi vida. Me enseñó a preparar pastas, a mantener la cabeza fría en medio del caos, a no dejar que el miedo me paralizara. Él sabía que yo no tenía papeles, nunca me preguntó detalles, pero siempre me cuidó. Si venía alguna inspección, me mandaba a la bodega. Me decía que era por mi bien, y yo lo sabía. Pero cada vez que me escondía entre cajas de vino y latas de tomate, me sentía menos. Me sentía como un fantasma que solo existía cuando trabajaba. A pesar de todo, resistí, porque tenía una misión, porque sabía que allá lejos mi madre esperaba cada dólar, cada llamada, cada promesa. Cuando me dijo que había conseguido un lugar en un asilo público gracias a un subsidio, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque sabía que alguien la cuidaría. Tristeza porque entendía lo que eso significaba. Significaba que ella se estaba apagando, que sus manos ya no podían amasar, que sus piernas ya no podían caminar hasta la iglesia. Las llamadas se volvieron más cortas. A veces me decía que no se sentía con ánimo de hablar. Otras simplemente escuchaba mi voz y se quedaba en silencio. Yo le contaba cosas del restaurante, de los nuevos platillos, del hijo de Marcos que estudiaba medicina, pero sentía que ella se alejaba poco a poco. Por eso decidí ir a verla, aunque me temblaran las piernas cada vez que pensaba en que me pidieran una identificación, aunque supiera que cada paso que daba, fuera de mi zona segura, podía ser el último. A veces pienso en todo lo que dejé por venir aquí. Nunca me casé, nunca tuve hijos. Las mujeres que conocí me decían lo mismo: tú estás casado con tu familia. Y tenían razón. Cada relación que intenté construir se quebró contra la muralla de mis prioridades. Mis fines de semana eran para trabajar horas extras, para lavar mi ropa, para hacer las cuentas de lo que podía mandar. Nunca hubo espacio para mí. He visto cómo muchos de los míos se quiebran. Conozco a un hombre que terminó en la calle después de que su familia lo dejó de llamar, a otro que fue deportado sin poder despedirse de sus hijos nacidos aquí. Historias que se repiten como ecos sordos en esta tierra donde somos necesarios, pero no bienvenidos, donde se nos exige trabajar duro pero no levantar la voz,
donde solo somos vistos cuando algo sale mal. Por eso, cada vez que cruzaba una calle, cada vez que me subía a un autobús, el miedo me acompañaba. Miedo a que alguien me pidiera papeles, miedo a que me tomaran una foto, miedo a que ese día fuera el último. Pero más grande que ese miedo era el amor por mi madre. Por eso estaba allí, ese día, en ese asilo, con un chaleco entre las manos y una carta en el bolsillo. Porque todo lo que viví, todo el cansancio, todo el sudor, todos los años sin abrazarla, se justificaban en ese instante, en poder mirarla a los ojos y decirle que no la olvidé, que no me olvidé de quién soy. Me pregunté muchas veces si valía la pena, si todos esos años de anonimato, de esfuerzo sin reconocimiento, de vivir como sombra, habían servido de algo. Pero entonces recordaba su voz, esa voz suave que me decía: mi niño está lejos, pero no está perdido. Y ahí entendía que sí, que cada segundo, cada sacrificio tenía sentido, porque yo no vine solo por un sueño, vine por ella. Si tú también sentiste que tu vida se volvió invisible para ayudar a otros, si alguna vez diste todo de ti y nadie lo notó, escribe en los comentarios la frase «Yo no me olvido de quién soy», porque esta historia es tu historia también, y tu voz importa. La puerta se abrió lentamente, casi como si el tiempo la empujara con cuidado. Era vieja, de madera clara, y chirriaba con ese sonido suave que me recordaba la casa de mi infancia. El olor del cuarto me golpeó antes de ver nada. Un aroma entre jabón neutro, desinfectante barato y un leve perfume que me trajo recuerdos de mi madre, cuando se arreglaba para ir a misa los domingos. Allí estaba ella, sentada en una silla acolchada junto a la ventana, mirando hacia afuera con una expresión tranquila, pero vacía. Por un momento me quedé parado, incapaz de hablar. Tenía miedo de que no me reconociera, miedo de que el tiempo la hubiera llevado tan lejos de mí que ya no quedara espacio para volver. Pero entonces giró lentamente la cabeza. Sus ojos, aún llenos de vida, a pesar de los años, se posaron en los míos, y la vi sonreír. No fue una sonrisa grande ni fuerte, fue un gesto sutil, tembloroso, como si todo su cuerpo necesitara concentrarse para hacerlo. «Mi hijo», dijo, con una voz quebrada que me atravesó el pecho como una flecha. En un segundo, todo lo demás desapareció. El asilo, el miedo, el enfermero, mi estatus migratorio, las reglas, el dolor. Solo existíamos ella y yo, dos almas rotas, intentando encontrarse después de una vida de distancia. Me acerqué despacio, sin poder contener las lágrimas que ya bajaban por mi rostro. Me arrodillé a su lado, tomé su mano con ambas mías y la besé. Esa piel arrugada, llena de manchas de los años, seguía siendo el único lugar donde yo encontraba paz. No podía hablar. Tenía un nudo en la garganta tan fuerte que sentía que me ahogaba. Ella acarició mi cara con sus dedos lentos, casi en cámara lenta. «Estás más flaco», murmuró, como si no hubieran pasado más de 10 días desde la última vez que nos vimos. Como si el tiempo no fuera el enemigo implacable que realmente es. Pasamos varios minutos así, sin hablar, solo respirando el mismo aire. Ella me miraba como si quisiera memorizar cada arruga de mi rostro, cada hilo de mi cabello ya más gris de lo que imaginaba. Yo la miraba como si pudiera detener su vejez con los ojos, como si pudiera salvarla con mi presencia. Le entregué la bolsa con las galletas y el chaleco. Se emocionó. Tocó la tela con una delicadeza inmensa, como si fuera algo sagrado. Me preguntó si lo había comprado yo. Le dije que sí. No era verdad. Me lo había regalado una vecina que ya no usaba sus cosas. Pero para mi madre, todo lo que venía de mí tenía valor. Así que sí, lo había comprado yo, con amor, con sacrificio, con todo lo que tenía para darle. Le conté que había preparado una carta. Me pidió que se la leyera. La saqué del bolsillo, arrugada de tanto apretarla durante el camino. La abrí con cuidado y comencé a leer. Mi voz temblaba, pero cada palabra la decía desde lo más profundo.
Le hablé del restaurante, de Marcos, de los años trabajando en silencio. Le conté cómo cada centavo que mandaba era un pedazo de mi alma. Le dije cuánto la había extrañado, cuántas veces lloré solo en aquel cuartito alquilado, deseando estar con ella, aunque fuera por un minuto. Cuando terminé, sus ojos estaban completamente mojados. No me dijo nada, solo me abrazó. Me abrazó con esa fuerza que solo una madre tiene, incluso cuando el cuerpo ya no responde. Me quedé así, arrodillado, con la cabeza en su regazo, sintiendo su respiración entrecortada, su corazón acelerado. Era como si ambos necesitáramos ese abrazo para seguir respirando, como si nuestras almas se hubieran detenido y ese contacto las hiciera andar de nuevo. Después me pidió que me sentara a su lado. Me contó sobre el asilo, sobre los días buenos y los no tan buenos, sobre las compañeras de cuarto que venían y se iban, sobre las noches largas en las que pensaba en mí, en cómo estaría, si comía bien, si dormía tranquilo. Me contó que a veces soñaba que yo volvía, y que esos sueños eran tan reales que se despertaba buscando mi voz. Y yo, con cada palabra, me sentía más pequeño, más culpable, por no haberla traído conmigo, por no haber conseguido un estatus legal que me permitiera cuidarla como se merecía, por no haberle dado una vida mejor. Le pregunté si tenía frío. Me dijo que siempre tenía frío, pero que ya se había acostumbrado. Le puse el chaleco con cuidado. Me agradeció con una sonrisa que se me clavó en el alma. Ahora sí, dijo, me siento como si estuviera en casa. No pude evitar llorar de nuevo, porque ella decía eso sin saber que cada día en ese lugar era una cuenta regresiva, y yo sabía, sin decirlo, que tal vez esa sería la última vez que la vería en libertad. En medio de todo eso, se quedó en silencio. Me miró fijamente y me dijo, ¿estás bien? Esa pregunta me desarmó, porque nadie me la hacía. Todos esperaban que yo estuviera bien, que trabajara, que mandara dinero, que resolviera todo. Pero nadie preguntaba si yo estaba bien. Le dije que sí, que todo marchaba. Me abrazó de nuevo. No me mientas, hijo, susurró. Te conozco desde antes que respiraras. Cerré los ojos. No sabía qué decirle. Porque ¿cómo le explicas a tu madre que vives con miedo cada día? Que cruzas la calle mirando a todos lados. Que cada vez que escuchas una sirena, piensas que van por ti. Que cada vez que entra alguien nuevo al restaurante, calculas si es un agente de inmigración. No podía decirle eso. No quería que se preocupara. Así que solo apreté su mano. Y ella lo entendió todo. El sol comenzaba a bajar. Los rayos naranjas entraban por la ventana y bañaban su rostro con una luz suave. Ella me pidió que le leyera un salmo. Sacó una pequeña Biblia de su cajón y me señaló la página. Era el Salmo 121. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Leí con voz baja, pausada, como si cada palabra fuera una caricia. Al terminar, me miró y dijo, siempre supe que mi ayuda venía de ti. Esa frase me quebró por dentro, porque en ella estaban todos los años, todas las ausencias, todo el amor que no se dijo, y también todo lo que estaba por venir sin que yo lo supiera. Si llegaste hasta aquí y alguna vez sentiste que un abrazo de tu madre te reconstruyó por dentro, te invito a escribir en los comentarios la frase, ese abrazo me salvó. Quiero leerte, porque cada historia compartida ayuda a mantener vivas estas memorias de sacrificio, de amor silencioso, de raíces que no se arrancan ni con los años ni con las fronteras. El cuarto estaba en silencio. Solo el leve zumbido del ventilador en la esquina rompía la calma. Mi madre se había quedado dormida recostada en su silla después de que le leyera el salmo. Su respiración era suave, con ese sonido frágil de quien ya ha vivido demasiado. Yo seguía sentado a su lado, sosteniendo su mano como si al soltarla pudiera desaparecer. El atardecer bañaba la habitación de un naranja suave, cálido, casi irreal. Por un momento sentí paz, esa clase de paz que rara vez sentimos los que vivimos en la sombra. Era una tregua.
Una pausa en medio de la guerra silenciosa que es ser indocumentado. Me recosté contra la pared y cerré los ojos unos segundos. Escuchaba los pasos en el pasillo, las ruedas de alguna camilla, el canto lejano de una enfermera. Todo parecía normal, todo parecía en calma. Pero la calma es traicionera cuando uno ha vivido tanto tiempo esperando el golpe. Y el golpe llegó. Primero, fue un sonido breve, seco, afuera del edificio. Un chirrido de neumáticos frenando demasiado rápido. Abrí los ojos y me enderecé. No pensé mucho. El corazón se me aceleró sin razón aparente. Me asomé a la ventana, sin despertar a mi madre. Allí estaban. 2 vehículos oscuros, con vidrios polarizados, estacionados frente a la entrada principal. Del primero bajaron 2 hombres vestidos de civil. Llevaban chalecos negros con letras amarillas. No necesitaba ver más. Sabía perfectamente lo que eso significaba. Lo supe en lo más profundo de mis entrañas. Inmigración. El estómago se me hundió como si me lo arrancaran de golpe. Mi cuerpo entró en ese estado de alerta que solo quienes han vivido con miedo constante entienden. Es como si el aire se volviera más denso, como si el mundo se apagara y solo quedara el sonido de tu propia sangre en los oídos. Me paré lentamente, sin saber qué hacer. Miré a mi madre, aún dormida, con esa expresión serena que tanto me dolía. Pensé en despertarla, pensé en correr, pensé en esconderme, pero sabía que era inútil. Sabía que ya me habían visto, que esa visita no era casual, que alguien había hecho esa llamada. Salí del cuarto con pasos lentos, sintiendo que cada paso que daba era un paso hacia el final. El pasillo seguía igual, pero algo había cambiado. Había tensión en el aire, y entonces lo vi, el enfermero, ese mismo hombre que me ofreció café, que me abrazó, que me preguntó con tanta dulzura sobre mi trabajo. Estaba parado al fondo del pasillo, junto a la recepción. Hablaba con uno de los agentes. No me miraba, pero no hacía falta. Su cuerpo entero decía la verdad. Él había sido. Él los había llamado. Me acerqué con lentitud. No dije nada. Él tampoco. Solo me miró por un segundo cuando ya estuve cerca. Su expresión era neutra, casi profesional, pero sus ojos no podían mentir. Vi culpa, vi nervios, y vi algo más, un rastro de satisfacción escondido bajo la máscara de la rutina. Entonces entendí lo que muchos habían contado, que en algunos centros, algunos empleados reciben bonos por reportar indocumentados, que es una práctica silenciosa, disfrazada de seguridad. Y ahí estaba yo, la presa perfecta, sin antecedentes, sin documentos, sin nadie que me defendiera. Los agentes se acercaron. Uno de ellos sacó una carpeta. «¿Ramón Ramírez?», preguntó. Asentí. No tenía sentido negarlo. El otro agente dio un paso al frente. «Tenemos información de que usted se encuentra en este país de forma ilegal. Necesitamos que nos acompañe para verificar su identidad». Sentí como si me arrancaran el alma con esas palabras. Miré alrededor. Nadie decía nada. Nadie hacía nada. La recepcionista bajó la vista. Un paciente en silla de ruedas miraba con curiosidad. El mundo seguía girando mientras mi vida se derrumbaba. Intenté hablar. Dije que estaba visitando a mi madre, que ella era residente del centro, que solo quería verla un rato, que no había hecho nada malo. Pero ellos no escuchaban. Ya habían escuchado todo lo que necesitaban. Ya sabían que yo no tenía papeles, y eso, para ellos, era suficiente. «Tiene derecho a permanecer en silencio», dijo uno, mientras el otro me tomaba del brazo. No me esposaron de inmediato, pero me condujeron hacia la salida con firmeza. El enfermero se había ido. Ni siquiera tuvo el valor de mirar. Entonces, una voz, débil, temblorosa. «¿Qué está pasando?». Era ella, mi madre. Había despertado. Estaba en la puerta de su habitación, agarrada del marco, temblando. Me vio entre los 2 hombres y gritó: «¡Es mi hijo! ¡No pueden llevárselo!». Su voz rasgó el aire como un cuchillo. Quise correr hacia ella, pero uno de los agentes me detuvo. «Por favor, señora, regrese a su cuarto», dijo el otro. Pero ella no.
Ella avanzó, a pesar de sus piernas débiles, a pesar del temblor, a pesar del miedo. «¡No tienen derecho!», gritaba. «Él me cuida. Él me mantiene viva». La escena era insoportable. Algunos empleados miraban desde lejos. Nadie intervenía. Nadie decía una palabra. Mi madre intentó abrazarme, pero uno de los agentes se interpuso. «¡Mamá!», grité. «No pasa nada. Todo va a estar bien». Pero los dos sabíamos que no era cierto. Nada estaba bien. Nada estaría bien. Me esposaron frente a ella. El clic metálico fue como un disparo en el alma. Su cara se desfiguró. Sus piernas cedieron. Cayó al suelo. Y ahí entendí que no solo me estaban arrestando, me estaban rompiendo. Quise gritar. Quise llorar. Quise arrancarme las esposas con los dientes si era necesario. Pero no pude. Me quedé quieto, tieso, roto. Mientras me sacaban del asilo, mi madre gritaba mi nombre. Su voz se escuchaba cada vez más lejana. Cada paso hacia la salida era un abismo. Afuera, el aire era frío. Me empujaron hacia uno de los vehículos. Me metieron en la parte trasera. La puerta se cerró con un golpe seco. Y ahí, en esa oscuridad, entendí que había terminado. Que todo lo que había construido durante años, todo lo que había escondido, había sido destruido en cuestión de minutos. Si sentiste en algún momento que todo por lo que luchaste se vino abajo por culpa de una traición, si alguna vez alguien te sonrió solo para entregarte a las autoridades, escribe en los comentarios la frase «Me rompieron por dentro», porque tu historia también merece ser escuchada, porque hay heridas que solo sanan cuando se comparten. Dentro de la camioneta, todo se volvió silencio, un silencio denso, aplastante, solo interrumpido por el sonido de mi respiración, que se mezclaba con el leve tintineo de las esposas cada vez que intentaba moverme. El aire era seco, frío, y olía a plástico y sudor viejo. Tenía los ojos fijos en el asiento de enfrente, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba con ella, mi madre, su rostro desfigurado por el dolor, sus piernas cediendo, sus gritos llamándome mientras caía al suelo. Esa imagen me perseguía como una pesadilla que no se va al despertar. La culpa me quemaba la piel. ¿Y si muere hoy? ¿Y si ese fue el último abrazo? ¿Y si me necesitaba y yo no estaba? El agente que conducía no dijo ni una palabra. El otro iba revisando papeles, haciendo anotaciones, sin mirarme. Era como si no fuera humano, como si fuera solo un número más en la larga lista de personas que ellos atrapaban cada día. Pero yo no era un número, era un hijo, un trabajador, un hombre que llevaba casi 2 décadas luchando por sobrevivir en un país que me necesitaba, pero nunca me quiso. Pensé en todos los días que entré al restaurante con miedo, en todas las veces que me escondí cuando había redadas, en las calles que evitaba, en los sueños que cancelé. El trayecto fue corto, pero se sintió eterno. Pasamos por calles que conocía, pero que ahora parecían ajenas, hostiles. Cada edificio, cada semáforo, cada árbol era testigo de mi caída. Llegamos a una estación pequeña, de esas que no salen en las noticias. Allí no hay cámaras, ni abogados, ni testigos. Solo hombres con uniforme, preguntas rápidas y decisiones frías. Me bajaron sin violencia, pero con firmeza. Me sentía como un criminal, como si hubiera hecho daño a alguien, cuando lo único que hice fue cuidar a mi madre, trabajar honradamente, vivir en silencio. Me metieron en una sala estrecha con paredes grises, una mesa de metal y 2 sillas. Me sentaron y me dejaron ahí, sin decir nada. Pasaron minutos, quizás horas, no lo sé. El tiempo pierde su forma cuando estás en un lugar así. Pensaba en ella. ¿Estará bien? ¿La habrán ayudado a levantarse? ¿Estará llorando sola en ese cuarto? Mi mente daba vueltas. Cerraba los ojos y la veía una y otra vez. Su sonrisa al recibirme, su voz temblorosa, su chaleco nuevo, y luego su caída, su grito, su miedo. Finalmente, entró un agente diferente. Era más joven, llevaba gafas y un aire de cansancio encima. Se sentó frente a mí, sin mirarme directamente. Comenzó con preguntas mecánicas.
Nombre completo, fecha de nacimiento, país de origen. A cada respuesta mía, asentía en silencio y escribía. Luego hizo una pausa y levantó la vista. ¿Sabe por qué está aquí?, me preguntó. Asentí. No tenía sentido negarlo. ¿Cuánto tiempo lleva en el país? 18 años, respondí. Bajó la mirada otra vez. ¿Sabe que está en violación de las leyes migratorias? Sí, lo sé. Pero antes de que pudiera decir algo más, levantó una mano, indicándome que guardara silencio. Esto no es una entrevista para asilo, no es una audiencia legal, es un procedimiento de verificación, dijo. Usted no tiene antecedentes penales, no tiene órdenes previas, su nombre no aparece en ninguna lista prioritaria. Por un momento pensé que eso era bueno, que tal vez significaba que me dejarían ir. Pero no, continuó. Aún así, usted está aquí sin autorización. Y eso es suficiente para iniciar su proceso de deportación. Mi estómago se encogió. Deportación. Esa palabra que siempre había flotado sobre mí como una sombra, ahora era real. Era una sentencia. Un golpe. Le pedí que me permitiera hacer una llamada. Dijo que podía hacer una sola. Marqué el número del restaurante. Marcos atendió. Al escuchar mi voz, se quedó en silencio. Luego dijo mi nombre, bajito, como si no pudiera creer que fuera yo. Le expliqué, sin llorar. Le pedí que por favor fuera al asilo, que buscara a mi madre, que la viera, que no la dejara sola. Él prometió que lo haría, que movería cielo y tierra si era necesario. Le agradecí. No dije adiós, solo gracias, porque no quería que sonara a despedida. Después de colgar, me llevaron a una celda pequeña, fría, con una cama de concreto y un colchón tan delgado que dolía más que el suelo. Las paredes tenían marcas de uñas, palabras escritas con sangre seca. Frases como, lo hice por mis hijos, o solo quería trabajar. Me senté en la esquina, abrazando mis piernas, temblando. Pensé en mi madre, en su salud, en su soledad, en su edad, en que tal vez, ahora mismo, me estaba esperando sin saber que yo ya no podría volver. Esa noche no dormí. Cerraba los ojos y solo veía su rostro. Escuchaba su voz, su risa, sus consejos. Recordaba cuando me enseñó a amarrar los zapatos, cuando me dio mi primer cuaderno, cuando me abrazó antes de cruzar la frontera y me dijo, no te olvides de quién eres. Yo no me olvidé. Pero este país, sí, me olvidó. Me descartó. Me eliminó. Amaneció. Me dieron un pan duro y un vaso de agua. No tenía hambre, ni sed. Tenía rabia, dolor, impotencia. Me sentía invisible. Un número más, uno menos. Un hijo que no pudo cuidar a su madre. Un hombre que lo dio todo y lo perdió todo. No sabía qué día era. No sabía cuánto tiempo estaría ahí. Solo sabía que afuera, en algún lugar, mi madre estaba esperando una visita que no llegaría. Si alguna vez sentiste que te arrancaron de los brazos de quienes más amas sin darte tiempo a explicarte, si tuviste que callar mientras te juzgaban solo por tu origen, por tu acento o por no tener papeles, te invito a escribir en los comentarios la frase «No soy un número», porque tú también tienes una historia que merece ser contada, porque cada palabra tuya es un acto de resistencia, porque no estamos solos. La segunda noche en el centro de detención fue más oscura que la primera, no por la falta de luz, sino por la ausencia total de esperanza. El frío ya no solo me calaba los huesos, ahora se me metía dentro del alma. Había algo en el aire de ese lugar que te hacía sentir que habías dejado de existir. Nadie decía tu nombre. Nadie preguntaba si necesitabas algo. No había relojes, no sabías si era de día o de noche, si habían pasado 2 horas o 2 días. Solo el sonido metálico de las puertas abriéndose y cerrándose, las voces apagadas de otros detenidos y los pasos pesados de los agentes que patrullaban como si cuidaran jaulas en vez de personas. Me asignaron una celda con otros 3 hombres, cada uno con su historia tatuada en el rostro. Uno era salvadoreño, apenas hablaba. Se pasaba las horas mirando una mancha en la pared, como si ahí encontrara alguna señal de vida. Otro era guatemalteco, muy joven.
apenas 20 años. Lloraba en silencio por las noches, con la cabeza metida bajo el brazo para que nadie lo escuchara. El tercero era un mexicano mayor, con la cara llena de arrugas y los ojos tan cansados que parecían haber vivido 1000 vidas. Me dijo que llevaba allí 6 semanas, que había sido detenido saliendo del trabajo, después de 20 años en el país. Tenía hijos nacidos aquí, pero no había podido verlos desde entonces. En ese lugar no hay abrazos, no hay palabras amables, no hay consuelo. Todo está diseñado para romperte, pero sin tocarte. Te quitan tu ropa, tu nombre, tu dignidad. Te llaman por un número, te hacen formar fila para todo. Te gritan si caminas lento. Te miran como si fueras culpable de algo que no entiendes. Pero lo peor no es eso. Lo peor es el silencio. El silencio que se forma entre las paredes cuando te das cuenta que afuera nadie sabe que estás ahí, que tu vida sigue corriendo, pero tú estás detenido en el tiempo, suspendido, como si te hubieran puesto pausa. Las horas pasaban lentas. Me aferraba a los recuerdos como quien se agarra de una tabla en medio del naufragio. Pensaba en el restaurante, en el olor del ajo salteado, en el sonido del sartén cuando cae la pasta. Pensaba en Marcos, en sus consejos, en sus bromas pesadas, en su forma brusca de demostrar cariño. Pensaba en mi madre, siempre ella, en su voz, en sus manos, en la forma en que cerraba los ojos cuando rezaba. Me imaginaba su cara ahora, preguntándose por qué no había vuelto. Tal vez alguien ya le había dicho la verdad, o tal vez aún esperaba. A lo mejor aún creía que yo solo me había retrasado. Un día, si es que era día, uno de los agentes me llamó por mi número. Me llevaron a una sala diferente, más iluminada, con una computadora vieja y un teléfono conectado a la pared. Me dijeron que tenía una videollamada autorizada. No entendí. ¿Con quién? ¿Un abogado? ¿Un juez? Me senté frente a la pantalla. Tardó en encender. Y cuando lo hizo, ahí estaba él. Marcos. Se veía cansado, desaliñado. Pero al verme, sonrió. Una sonrisa triste, pero sincera. Me saludó con la mano. Yo no podía hablar al principio. La emoción me ahogaba. Después de unos segundos, logré decir su nombre. Me contó que había ido al asilo, que encontró a mi madre en el suelo, descompensada, y que había exigido que llamaran a una ambulancia, que estuvo con ella todo el tiempo, que la habían estabilizado, pero que desde entonces apenas hablaba. Me dijo que cada día preguntaba si yo iba a volver, que sus ojos se apagaban más con cada «aún no hay noticias». Le agradecí. Le pedí que no la dejara sola. Me prometió que iría cada semana, que le leería mis cartas si yo le mandaba, que no dejaría que olvidara mi voz. Después me habló de algo más. Me dijo que había hablado con una organización de derechos migratorios, que había explicado mi caso, mi historial, que tenía pruebas de mis años de trabajo, de los envíos de dinero, de mi vida sin antecedentes penales. Me dijo que tal vez, con suerte, podrían ayudarme a pelear por una visa humanitaria, algo que no me deportara de inmediato. No quería ilusionarme, pero sus palabras eran una chispa en medio de tanta oscuridad. Le dije que sí, que hiciera todo lo que pudiera, que yo firmaría lo que hiciera falta. Colgamos sin despedirnos. Solo nos miramos, porque a veces las palabras sobran. Me llevaron de vuelta a la celda, y esa noche, por primera vez, pude dormir un par de horas, no porque las cosas estuvieran bien, sino porque, al menos, sabía que alguien allá afuera se acordaba de mí, que no estaba completamente solo. En los días que siguieron, me llamaron varias veces más. Firmé papeles que no entendía del todo. Me entrevistaron personas que hablaban rápido, sin emoción. Pero una vez, vino una mujer distinta. No era del centro. Era de la organización que mencionó Marcos. Me miró a los ojos, me habló con respeto, me dijo que iba a intentar todo lo posible, que mi caso era complicado, pero no imposible. Me pidió que le contara mi historia. No los datos, no los números. Mi historia. Así, con detalles. Le hablé de mi madre, del pan que vendía, de cómo me despedí de ella la última vez en Michoacán,
de cómo crucé, de cada trabajo, de cada miedo, de cada sacrificio. Ella escuchó en silencio, tomaba notas, pero sobre todo, me miraba, me reconocía, como si lo que decía no fuera solo un trámite, sino una verdad que valía la pena escuchar. Al final, me dio su tarjeta. Me dijo que no prometía nada, pero que haría ruido, que movería lo que pudiera, que mi historia merecía justicia. Y eso me dio algo que hacía mucho tiempo no sentía: dignidad. Esa sensación de que, al menos para una persona, yo no era invisible. Si alguna vez sentiste que la única forma de seguir respirando era aferrarte a los recuerdos, si tuviste que encontrar esperanza en la voz de alguien que no esperabas, escribe en los comentarios la frase: mi historia también importa, porque en este canal no se juzga, se escucha. Y aquí, cada palabra tuya es una semilla de resistencia. En los días siguientes, algo empezó a cambiar. No en el lugar, que seguía siendo igual de gris, igual de helado, igual de inhumano. Cambié yo. Algo dentro de mí comenzó a moverse lentamente, como una brasa que se negaba a apagarse. Tal vez fueron las palabras de esa mujer que me escuchó con respeto. Tal vez fue la imagen de mi madre, tan viva en mi memoria, aferrada a mí en el pasillo del asilo, gritándoles que no me llevaran. Tal vez fue el simple acto de que alguien, por fin, dijera: tu historia merece justicia. No sé, solo sé que algo se encendió. Empecé a hablar más con los otros detenidos. Escuché sus historias. Eran todas distintas, pero tenían el mismo núcleo: el sacrificio. El dejar todo atrás por una promesa que no siempre se cumple. Uno de ellos me dijo algo que me marcó: el problema no es cruzar la frontera, hermano. El problema es cruzar la vida sin que nadie te vea. Y era eso. Era exactamente eso lo que nos unía. No el idioma, ni el país de origen. Nos unía la invisibilidad. El ser fuerza de trabajo, pero no seres humanos. El estar siempre con un pie adentro y otro fuera. Siempre al borde del abismo. La rutina no cambió. Las luces se encendían a la misma hora. La comida seguía sabiendo a nada. Los gritos de los agentes retumbaban con la misma fuerza. Pero yo ya no caminaba con la cabeza baja. Empecé a escribir cartas para mi madre. No podía enviarlas, pero las escribía igual. Cada palabra era una forma de recordarme que existía, que tenía voz. Le contaba lo que comía, lo que pensaba, lo que soñaba. Le hablaba de los hombres con los que compartía celda, de sus historias, de sus silencios. Le decía que no estaba vencido, que seguía de pie, que su hijo aún respiraba por ella. Uno de los detenidos me pidió que le ayudara a escribir una carta también. No sabía leer ni escribir, pero quería decirle a su hija que la amaba, que no la había olvidado, que no era un delincuente, que solo era un padre que buscaba trabajo. Me senté con él una noche entera y escribimos palabra por palabra lo que le dictaba. Lloró cuando terminó. Me abrazó fuerte, sin decir nada más. En ese lugar, un abrazo sincero vale más que cualquier comida caliente. Vale más que cualquier promesa de libertad. Me empecé a dar cuenta de que muchos de nosotros nunca habíamos tenido un espacio para contar nuestras historias. Siempre había que callar, que esconderse, que aguantar. Y ahí, entre esas paredes frías, sin nada que perder, por fin podíamos hablar. Compartíamos historias como quien comparte pan, y eso nos unía, nos volvía humanos otra vez. Yo, que siempre fui reservado, que aprendí a vivir sin hacer ruido, comencé a soltar el alma en cada conversación, y cada historia que escuchaba me dolía como si fuera mía. Porque, en cierto modo, lo era. Había un muchacho joven, muy callado, que nunca hablaba con nadie. Un día me senté a su lado y le ofrecí una parte de mi pan viejo. Lo aceptó sin hablar. Luego me miró y me dijo que su madre murió mientras él estaba cruzando la frontera, que nunca pudo despedirse, que cada noche se despierta con el sonido de su voz, como si aún pudiera salvarla. No dije nada, solo puse mi mano sobre su hombro. No hay palabras para ese tipo de dolor, solo presencia.
Solo decir aquí estoy, hermano, aunque no tengamos nada más. Las semanas se hacían eternas. Pero cada día resistía, porque ahora entendía que resistir también es una forma de luchar, que no rendirse es un acto político, aunque estés en la cárcel, que seguir contando tu historia, aun cuando nadie parece escuchar, es la manera más poderosa de decir no me han vencido. Y eso era lo que hacía. Cada palabra que escribía, cada historia que escuchaba, era una forma de levantarme, de no desaparecer. Un día me llamaron a otra entrevista. Era diferente. Esta vez estaba esa mujer de nuevo. Traía papeles, documentos y una energía distinta en el rostro. Me explicó que habían encontrado registros de mi historial laboral, declaraciones juradas de personas que trabajaron conmigo, incluso cartas de vecinos que hablaban de mi comportamiento, de mi dedicación, de mi vida entera. Marcos también había enviado una declaración, detallada, contundente. Hablaba de mi trabajo, de mi entrega, de cómo durante años sostuve a mi madre sin pedir nada a cambio. Dijo que si alguien merecía quedarse, era yo. Me explicó que iban a presentar una solicitud de cancelación de deportación por razones humanitarias, que era difícil, pero no imposible, que necesitábamos pruebas de que mi madre dependía de mí emocional y económicamente. Le dije que tenía muchas cartas, fotografías, recibos, llamadas grabadas. Me dijo que servirían, que íbamos a intentarlo. Esa palabra me hizo temblar. Intentarlo. Después de tanto tiempo viviendo con miedo, solo tener una oportunidad ya era mucho. En los días siguientes, me pidieron que redactara una declaración personal, una carta donde contara todo, desde el inicio, sin esconder nada, sin maquillar la verdad. La escribí durante horas, con las manos temblorosas, con el corazón abierto. Conté lo que significaba para mí este país. Conté mi historia con mi madre, el pan que vendía, los rezos, las lágrimas. Conté cómo había llegado, cómo había vivido, cómo había sobrevivido. Hablé de mis errores, de mis miedos, de mis ganas de seguir luchando. Cuando terminé, lloré. Lloré como no lo hacía desde niño, porque ponerlo todo en papel fue como vaciarme, como dejar una parte de mí allí, esperando que alguien la leyera y entendiera que detrás de cada migrante hay un ser humano. Si alguna vez sentiste que te obligaron a vivir en silencio, si has tenido que esconder tus lágrimas solo para proteger a los que amas, escribe en los comentarios la frase «Sigo aquí», aunque no me vean, porque tu voz, como la mía, también necesita ser escuchada, porque resistir juntos es más llevadero que sufrir en soledad. Entregado mi testimonio por escrito, con cada palabra redactada como si fuera el último aliento de alguien que lucha por no desaparecer, lo único que quedaba era esperar. Esperar en ese limbo que solo conocen quienes han sido arrancados de su vida sin previo aviso. Las paredes de la celda parecían cerrarse más cada día, aunque dormía en el mismo colchón, comía el mismo pan duro y escuchaba las mismas voces apagadas. Algo dentro de mí estaba distinto. Porque ahora, además del miedo, vivía la incertidumbre, y esa incertidumbre era un filo doble. Por un lado, esperanza, por el otro, angustia constante. Las noches se volvieron más largas. Cada sonido afuera del pasillo parecía anunciar algo, una noticia, un destino, una decisión. Me despertaba en medio de la madrugada, sudando, pensando que alguien diría mi nombre para sacarme. Pero no era así. Cada vez que abrían la puerta, era para otro. Otro rostro, otro número, otra historia interrumpida. Yo seguía allí, suspendido entre dos mundos, el de los que aún tenían una vida por reconstruir, y el de los que serían devueltos a un país que ya no podían llamar hogar. Uno de esos días interminables, mientras trataba de mantenerme ocupado escribiendo frases en mi mente que no tenía con qué anotar, un agente llegó con una carpeta en la mano. Llamó por mi número. Me puse de pie. Sentí cómo la sangre se me iba de las piernas. ¿Era una decisión? ¿Un traslado? ¿La libertad?
¿La deportación? No pregunté nada, solo lo seguí. Caminamos en silencio por un pasillo largo. Cruzamos una reja que pocas veces se abría. Me llevó a una oficina pequeña con una silla de metal y una cámara en la esquina. Me pidió que esperara. Entró una mujer. No era la misma que me ayudaba con el caso, pero traía una carpeta con mi nombre. Se sentó frente a mí y me miró con esos ojos de quien ha visto demasiadas historias parecidas. Me explicó que habían recibido la solicitud, que ya estaba en manos de un juez migratorio, que lo más probable era que me llamaran a una audiencia en los próximos días. Me habló de tiempos, de procedimientos, de documentos adicionales. Yo apenas podía concentrarme. Solo quería saber una cosa. Le pregunté por mi madre. Ella bajó la mirada. Luego respiró hondo. Me dijo que la organización había intentado visitarla varias veces, pero que no siempre podían entrar. Que Marcos seguía visitándola. Que su estado era delicado. Me mostró una carta. Era de él. Escrito con tinta negra, apretada, como si cada palabra hubiera sido pensada 1000 veces antes de ser escrita. Me contaba que ella preguntaba por mí todos los días, que a veces lo confundía conmigo, que otras veces se quedaba mirando la ventana, murmurando mi nombre. Decía que su salud se deterioraba rápido, que no sabían cuánto tiempo más estaría consciente. Esa información me golpeó más fuerte que todo lo anterior, porque hasta ese momento yo aún creía que tenía tiempo. Tiempo para volver a verla, tiempo para abrazarla, tiempo para explicarle que no la había abandonado. Pero el tiempo, ese verdugo silencioso, estaba corriendo en mi contra. Salí de esa oficina con el corazón hecho pedazos. Ya no se trataba solo de mí. Se trataba de no dejarla morir pensando que su hijo la había dejado sola. Pasaron unos días más. La audiencia finalmente llegó. Me despertaron muy temprano. Me dieron un uniforme diferente, más limpio. Me esposaron las manos y los pies. Me subieron a un transporte especial, junto con otros detenidos. Íbamos todos en silencio, como si fuéramos sombras. Llegamos a un edificio frío, con luces blancas y pasillos sin alma. Me metieron en una sala. Ahí estaba el juez, serio, con el rostro impasible. También estaba mi abogada, sentada a un lado, con papeles en la mano y una expresión firme. Comenzó la audiencia. Me pidieron que dijera mi nombre completo, mi país de origen, mi tiempo en los Estados Unidos. Luego vinieron las preguntas, muchas, sobre mi entrada al país, sobre mis trabajos, sobre mi madre. Cada respuesta mía era un intento desesperado por mostrar que no era un número, que no era un caso más, que era un hijo, un trabajador, un ser humano. La abogada presentó las pruebas, las cartas, las fotos, la declaración de Marcos, los documentos médicos de mi madre. Cada hoja era una súplica silenciosa. El juez escuchó todo con atención. No hizo muchos comentarios. Tomaba notas, observaba, analizaba. Al final, dijo que necesitaba tiempo para revisar los documentos, que la decisión no se tomaría en ese momento, que debía regresar al centro y esperar. Esa palabra, de nuevo, esperar. Esperar mientras la vida allá afuera se deshacía a cada segundo. Volvimos al centro. Me metieron en mi celda. El resto del día lo pasé mirando al techo, pensando si mi madre aún recordaba mi rostro, si me seguía esperando. Sí, en su mente debilitada, aún podía imaginar mi voz. En la noche, cuando todo estaba en silencio, uno de los compañeros me pasó una hoja. Tenía una oración escrita. Era corta. Decía, no soy invisible. La había copiado de una frase que escuchó en un sueño, según él. Me la dio sin decir nada. Yo la pegué en la pared, justo frente a donde dormía, y cada vez que abría los ojos, la veía. Pasaron varios días más. El sistema nunca tiene prisa. Te obliga a perder la noción del tiempo, a olvidar lo que es urgente para ti. Pero yo no podía olvidar. Cada minuto era una amenaza más contra la vida de mi madre. Cada día sin noticias era una daga. Y entonces, finalmente, me llamaron de nuevo. Esta vez era diferente. El agente que vino a buscarme no llevaba cara de rutina. Me miró directo a los ojos.
Me dijo que preparara mis cosas. No entendí. ¿Me iban a deportar? ¿Me iban a trasladar? No dijo más. Caminamos por los mismos pasillos, pero esta vez cada paso era un latido acelerado. Me llevaron a una oficina. Allí estaba ella, la mujer de la organización. Me sonrió, y esa sonrisa fue suficiente para saber que algo bueno había pasado. Me dijo que el juez había aprobado una suspensión temporal de deportación por razones humanitarias, que no significaba residencia, que no significaba libertad completa, pero sí significaba que podía salir, que podía cuidar a mi madre, que podía estar con ella. No podía creerlo. Pregunté si era cierto. Me dijo que en cuestión de horas firmarían los papeles y que saldría bajo supervisión, que tendría que presentarme regularmente, que no podía trabajar legalmente aún, pero que estaría libre. Libre. Esa palabra sonó en mi pecho como una campana, como una puerta que se abre, como el primer rayo de sol después de meses de oscuridad. Si alguna vez sentiste que la vida te mantenía encerrado sin darte una razón, si lograste encontrar una rendija por donde entrara un poco de esperanza, escribe en los comentarios la frase «Me aferré a la luz», porque cada rayo, por pequeño que sea, puede ser el comienzo de algo nuevo, y tú, como yo, mereces contarlo. Salí del centro de detención con los mismos zapatos rotos con los que había entrado, pero con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza que no sabía cómo manejar. Afuera, el sol golpeaba con fuerza. Era un día claro, sin nubes, y sin embargo, todo me parecía irreal. Caminaba como si el mundo se hubiese detenido, y ahora me tocara aprender de nuevo cómo moverme, cómo respirar, cómo existir. Me esperaban 2 personas, Marcos y la trabajadora de la organización. Él me abrazó con fuerza, sin decir una palabra. Su abrazo era apretado, como si me anclara a la vida. Ella me entregó un sobre con documentos y me explicó los términos de mi liberación temporal. Supervisión mensual, sin derecho a trabajar, sin cruzar fronteras estatales. Pero podía volver al asilo. Podía ver a mi madre. Nos subimos al coche de Marcos. El trayecto fue silencioso al principio. Yo miraba por la ventana, viendo las calles como si fuera la primera vez. Cada semáforo, cada persona caminando con una bolsa de supermercado, cada bicicleta en la acera. Todo tenía un brillo extraño, como si el mundo siguiera funcionando sin mí durante todo ese tiempo. Marcos rompió el silencio. Me dijo que mi madre seguía en el asilo, pero que su estado era frágil, que a veces tenía momentos de lucidez y otras veces se perdía completamente, que hablaba sola, que repetía mi nombre una y otra vez, que lo único que pedía era verme. Mis manos comenzaron a temblar. Apreté los dedos sobre las rodillas, tratando de contener la emoción. No quería ilusionarme. No quería pensar en abrazarla otra vez y que algo se interpusiera. Pero ya estaba decidido. Iba a verla. Ese mismo día. No importaba cómo me sintiera. No importaba el miedo que tuviera de regresar a ese lugar donde me arrancaron. Necesitaba mirarla a los ojos. Necesitaba decirle que no la había dejado. Llegamos al asilo al caer la tarde. Todo era igual, pero distinto. La entrada, las flores secas en los costados, el sonido de los pájaros en el árbol del jardín. El mismo lugar, pero yo era otro. Caminé hacia la puerta sintiendo que mis pies flotaban. El corazón parecía que se me iba a salir del pecho. El recepcionista me reconoció. Su mirada fue una mezcla de sorpresa y vergüenza. No dije nada. Solo pedí ver a mi madre. Me dijeron que estaba en su habitación, que había tenido un día difícil, pero que justo en ese momento estaba despierta. Subí las escaleras con pasos lentos. El pasillo estaba en silencio. Los mismos cuadros en las paredes, el mismo olor a medicamento y lavanda artificial. Me detuve frente a su puerta. Respiré hondo, toqué suavemente. Escuché su voz, bajita, decir adelante. Empujé la puerta, y ahí estaba. Mi madre, sentada en su silla, envuelta en una manta amarilla, mirando por la ventana. Giró la cabeza al escucharme. Sus ojos se clavaron en los míos. Por un segundo, pensé que no me reconocía. Pero entonces,
Su boca tembló y dijo mi nombre. No con fuerza, no con euforia, lo susurró, como quien no se atreve a creer lo que está viendo. Me acerqué despacio, me arrodillé a su lado, le tomé la mano. Estaba fría, pero viva. «Mamá», dije, con la voz rota. Ella no respondió. Me miraba como si tuviera miedo de que desapareciera, como si fuera un sueño. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces alzó la mano y tocó mi rostro. Y ahí se quebró. Comenzó a llorar como una niña, como si estuviera soltando todo lo que había guardado durante mi ausencia. Me abrazó, o al menos intentó. Su cuerpo estaba débil, pero su alma era fuerte. Yo también lloré. Lloré con el alma. Lloré por cada noche en la celda, por cada día que ella me esperó, por cada momento en que pensé que nunca más volvería a verla. Estuvimos así mucho tiempo, sin decir nada, solo sintiéndonos. Luego me habló, con voz temblorosa, pausada, me dijo que pensó que yo había muerto, que cuando me sacaron, algo dentro de ella se rompió, que no quiso comer, que no quiso ver a nadie, que se sentía vacía. Le pedí perdón, le dije que no fue mi elección, que intenté volver, que luché cada día para estar con ella. Ella me acarició el cabello y me dijo que lo sabía, que siempre lo supo. Le conté lo que pasó, cómo fue la detención, cómo me trataron, cómo conocí a otros que también estaban sufriendo, cómo encontré fuerza en escribir. Le conté que no me rendí porque pensaba en ella, porque no podía permitir que muriera pensando que yo la había abandonado. Ella me escuchó en silencio. Cerraba los ojos a veces, como si las palabras le dolieran, pero no dejó de apretarme la mano. Luego me pidió que le leyera. Le gustaba cuando le leía los salmos. Saqué del bolsillo un pequeño papel que había guardado en la celda. Lo abrí con cuidado. Era un salmo que escribí desde la memoria. Empecé a leerlo. Mi voz temblaba, pero ella me escuchaba con atención. Cada palabra era un puente que nos unía de nuevo. Era como si todo el dolor se fundiera en ese momento. Cuando terminé, ella sonrió. Una sonrisa cansada, pero verdadera. Me pidió que le prometiera algo, que no dejaría que me volvieran a llevar, que lucharía, que no me rendiría, que buscara ayuda, que siguiera contando mi historia. Le dije que sí, que esta vez no me callaría, que mi historia no iba a quedar enterrada en una celda, que iba a usar mi voz para los que aún no podían hablar. Nos quedamos abrazados, mirando el atardecer por la ventana. Ella me decía que ese cielo siempre la hacía pensar en mi infancia, que cada vez que veía esa luz dorada, recordaba cuando corría por el patio con los zapatos rotos. Le dije que seguía siendo ese niño, solo que ahora más fuerte. Si alguna vez te reencontraste con alguien que pensaste que nunca más volverías a ver, si sabes lo que es llorar en silencio por el abrazo que parecía imposible, escribe en los comentarios la frase «Volví para ti», porque cada historia de reencuentro merece ser contada, y tu testimonio puede inspirar a otros a no rendirse. Cuando salí del asilo esa noche, la ciudad me pareció otra. Las luces de los postes, el sonido de los autos, incluso el viento entre los árboles, todo se sentía más lento, más profundo, como si el mundo supiera que acababa de vivir uno de los momentos más importantes de mi vida. Caminé sin prisa. Marcos me esperaba en el auto, pero no subí de inmediato. Me detuve en la acera, cerré los ojos y respiré hondo. Quería grabar ese momento en mi memoria. El aire fresco en la piel, el ruido de la calle y, sobre todo, la certeza de que mi madre aún estaba viva, aún estaba conmigo. Durante días, lo único que hice fue estar a su lado. Iba cada mañana al asilo, me sentaba junto a su cama, le leía en voz baja, le contaba todo lo que pasaba allá afuera. Algunas veces me respondía con palabras claras, otras solo con miradas que decían más que cualquier frase. Había días buenos y días malos. A veces recordaba mi nombre. Otras me llamaba por el de mi padre, que había muerto hacía décadas. Pero yo no la corregía. Solo le decía que estaba allí, que no iba a irme, que no tenía miedo. Los trabajadores del asilo
comenzaron a tratarme diferente. Aquellos que antes me veían con sospecha, ahora bajaban la mirada. No sé si era culpa, compasión o simplemente costumbre, pero ya no intentaban alejarme. Me dejaban estar con ella todo el tiempo que quisiera, y yo no desaprovechaba ni un segundo. A veces la ayudaba a comer, o le masajeaba las piernas cuando decía que le dolían. En las tardes le contaba historias inventadas, como cuando era niño y me pedía que la hiciera reír después de un día difícil. Una tarde, mientras le acariciaba la frente, me preguntó si todo había sido un sueño, si en verdad me habían llevado. Le dije que no fue un sueño, que fue una pesadilla, pero que había terminado, que yo estaba allí, con ella, que nada ni nadie me separaría de nuevo. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. Me pidió que la perdonara por no haber hecho más, por no haber gritado más fuerte, por no haber corrido detrás de los agentes. Le tomé la mano y le dije que no tenía nada que perdonar, que ella me había dado todo, que su amor fue lo único que me mantuvo vivo en ese lugar. Empecé a escribir sobre nuestra historia, en pequeños cuadernos que compraba en la farmacia. Escribía en las noches, cuando regresaba a casa de Marcos. Él me había ofrecido su sofá, un espacio modesto, pero cálido. Me preparaba café por las mañanas, y a veces, cuando podía, me llevaba al supermercado a comprar algunas cosas para la casa. No me dejaba pagar nada. Me decía que ya había pagado suficiente con el dolor, que ahora tocaba reconstruir. Me hablaba de organizaciones, de apoyo legal, de posibles caminos, pero yo apenas podía pensar en eso. Mi prioridad era ella. Una noche, mientras escribía, me di cuenta de algo, que lo que más miedo me daba no era ser deportado, no era volver a empezar. Lo que más miedo me daba era que mi madre muriera sin saber que su vida había valido la pena, que todo lo que sacrificó, todo lo que trabajó, todo lo que sufrió, no fue en vano. Así que decidí hacer algo. Comencé a grabar nuestras conversaciones. Con mi celular viejo, grababa cuando le leía, cuando me contaba historias del pasado, cuando me llamaba mi guerrero. Pensaba que si algún día ella ya no estaba, al menos tendría su voz, sus palabras, su risa. Marcos me ayudó a montar una cuenta en redes sociales. Me dijo que contara nuestra historia, que usara ese espacio para hablar por los que no podían, que mostrara que detrás de cada caso migratorio hay una madre, un hijo, una historia de amor y de dolor. Al principio me daba vergüenza. Nunca fui de hablar en público, pero empecé con videos cortos, mostrando nuestras manos juntas, contando cómo nos reencontramos, leyendo cartas que escribí desde el centro de detención. Y algo increíble pasó. La gente empezó a escuchar. Mensajes de apoyo llegaban de todas partes. Personas que también habían sido separadas de sus seres queridos. Madres que no veían a sus hijos desde hace años. Hijos que lloraban recordando a sus madres en sus últimos días. Todos con historias que dolían, pero también que sanaban. Cada comentario era como un abrazo, como un recordatorio de que no estábamos solos. Y entonces entendí que no solo estaba contando mi historia, estaba contando la de todos. Una tarde, mientras le enseñaba a mi madre uno de los videos, ella me miró con ternura y me dijo: «Ahora todos saben quién eres, hijo, no más escondido». Esas palabras me atravesaron, porque durante años había vivido como una sombra, sin nombre, sin papeles, sin voz, y ahora, por fin, estaba siendo visto. No por lástima, no por compasión, sino por mi verdad, por mi lucha, por mi dignidad. Aún hay días difíciles. La salud de mi madre no mejora mucho. Hay noches en que se queja de dolores que no sé cómo aliviar. Hay mañanas en que se despierta confundida. Pero cada día que paso con ella es un regalo. Cada palabra suya es un tesoro. Y cada historia que comparto es un paso más hacia algo más grande. No solo justicia, no solo libertad, sino memoria. Memoria de los que no pudieron volver, de los que murieron esperando un abrazo, de los que resistieron en silencio. Si alguna vez sentiste que vivías en la sombra, esperando que alguien por fin te viera,
Si sabes lo que es esconder tu verdad para proteger a los que amas, escribe en los comentarios la frase «Ya no me escondo», porque tu voz también merece ser escuchada, porque cuando hablamos, sanamos, y porque nuestra historia, como la tuya, vale más de lo que el mundo nos hizo creer. El último invierno que pasamos juntos fue el más frío y el más cálido al mismo tiempo. Frío por fuera, con la ciudad cubierta de nubes grises, con las manos congeladas cada vez que salía del asilo, pero cálido por dentro, porque cada día que pasaba a su lado, aunque fuera sentados en silencio, era un milagro que no me atrevía a pedir, pero que recibía con gratitud. Mi madre ya hablaba poco. Su voz era apenas un susurro, pero aún me miraba con esa expresión que solo una madre tiene. Esa mezcla de orgullo, ternura y dolor, como si cada vez que me veía recordara todo lo que habíamos pasado para estar allí. Le prometí que seguiría adelante, que iba a contar nuestra historia, que no iba a dejar que su nombre se perdiera entre papeles migratorios o estadísticas frías. Ella solo apretó mi mano, y con eso fue suficiente. El día que partió, el cielo estaba increíblemente azul. No había nubes, no había viento. Era como si el mundo supiera que alguien grande se iba y le estuviera rindiendo homenaje con silencio. Estuve con ella hasta el último segundo. Le canté bajito, como ella lo hacía cuando yo tenía fiebre de niño. Le leí una de sus cartas favoritas. Le dije que la amaba y que ya podía descansar. Después de su partida, volví a casa con el corazón hecho trizas, pero con el alma en paz. No fue fácil. No hay forma de prepararse para perder a quien te dio todo. Pero yo tuve algo que muchos no tienen: el regalo de poder despedirme, de poder abrazarla, de poder decirle gracias. Seguí escribiendo, seguí grabando, seguí contando historias, la nuestra y la de muchos otros, porque entendí que hay algo más fuerte que el dolor, la memoria. Y cada vez que alguien me escribe diciendo que se sintió reflejado en mi relato, que lloró con nuestras cartas, que abrazó a su madre después de ver uno de mis videos, siento que ella sigue viva en cada uno de esos gestos. Hoy sigo bajo supervisión. No tengo papeles. Aún no puedo trabajar legalmente, pero tengo algo que no me pueden quitar y, sobre todo, dignidad. Una comunidad. Ustedes. Cada persona que se detuvo a escuchar, cada corazón que se conmovió, cada comentario, cada mensaje, cada lágrima compartida. Ustedes han sido parte de mi reconstrucción, y por eso les estoy agradecido de una forma que no sé poner en palabras. Si llegaste hasta aquí, gracias. De verdad, gracias. Este no es solo un video, es parte de mi alma, parte de la historia que muchos vivimos en silencio. Parte de las heridas que aún sanan, pero que merecen ser mostradas con verdad, con valentía y con amor. Si alguna vez cuidaste a alguien que lo dio todo por ti, si sentiste que el amor de una madre fue lo único que te sostuvo en medio de la oscuridad, te invito a escribir en los comentarios: gracias por esperarme, porque hay abrazos que llegan tarde, pero llegan, porque a veces lo único que alguien necesita escuchar es eso. Si este video tocó tu corazón, por favor, deja tu me gusta. Eso me ayuda a seguir contando historias como esta, reales, humanas, necesarias. Suscríbete al canal si aún no lo hiciste. Aquí vas a encontrar muchas más historias de lucha, de dignidad, de personas que, como tú y como yo, se negaron a rendirse. Y ahora, si quieres seguir conectado con esta emoción, no te vayas sin ver el próximo video que ya está apareciendo en tu pantalla. Haz clic ahora. Te aseguro que también te va a tocar el alma. Gracias por estar. Gracias por sentir. Y sobre todo, gracias por no olvidar. Nos vemos en el próximo video.